Bueno, buenos días y bienvenido a otro programa más de Medicina en su Hogar. Como todos los días siempre tratamos, y ayer vi a una persona que ha creado hasta un programa por el internet y usó algo, no quiere decir que sea un fanático de nuestro programa, pero decía que él tenía ese programa para poderlo ayudar a ustedes que estuvieran y se mantuvieran una buena salud, y que bueno, a lo mejor empezamos a hacer el camino y otros empiezan, y qué bueno que esas cosas suceden. Así que le auguro que tenga éxitos y por supuesto que la comunidad se pueda beneficiar de su información. La información que yo tengo que compartir con ustedes aquí no es muy agradable en el sentido del huracán Laura. Ya tiene categoría 3 y están diciendo que entra por Texas, el este de Texas o Luisiana, y puede entrar en categoría 4. Ya eso es algo serio. Esperemos que algo pase y se desbarate, porque las mareas son altísimas y va a penetrar al mar, y pues ahí cuando penetre el mar hay muchas desgracias. Así que vamos a orar todo porque haga el daño menos posible. Qué bueno, no es por este programa, pero lo habíamos dicho ayer, que ya con las medidas que están tomando de dejar que fueran a practicar después, el lunes ya podrán los restaurantes acoger a sus clientes dentro del restaurante. Qué bueno. Bueno, un 50%. No vamos a decir que no tiene nada que ver con este programa. Puede ser que sí. Que le mandaron un mensaje. Bueno, el mensaje que está apurado es de Ayalía, que yo creo que deberían, de verdad, yo creo que ya deberían de esperar al lunes para traer la paz y la tranquilidad de que todo el mundo entre, pero no porque lo que va a pasar es que Ayalía no va a usar su departamento ni la policía para evitar de que suceda antes del lunes, pero la policía del condado puede entrar y no vale la pena por 2 o 3 días. El que ha esperado tanto, 2 o 3 días no va a cambiar. Pero tanto. ojalá que no sé cómo decirlo, que la policía tenga mejores cosas que hacer Y no se dedica a eso. que estar en eso. Si cumplen las medidas, 50%, igual, eso lo puedes mirar de los dos lados, ¿verdad? ¿Por qué no esperar al lunes? ¿O por qué esperar al lunes si es lo mismo? Pero, que el por lunes, eso. ¿right? ¿Qué va a cambiar de aquí al lunes? No, pero lo que quiere es decir, no yo tiene sentido. Tú estás tratando de mantener el No tiene orden y la sentido, paz. no tiene sentido. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. Si ya va a ser el lunes, por Dios, hemos esperado semanas y semanas. Correcto. 2 o 3 días más nos van a cambiar de la vida. Y vamos a tratar de... Tienen que tener todas las puertas y las ventanas. Buena vibra lo que nos hace aire. falta. No, y buena vibra lo que nos hace falta. Vamos a tratar de tener buena vibra, pero no hay duda ninguna de que es una noticia importante, y también la hay del sistema escolar. Ahí se reunió el superintendente del sistema escolar, el señor Carvalho, y estuvieron hablando y mirando los números, las estadísticas. Bueno, va a haber muchas posibilidades de que quizás a mediados de septiembre pueda ir a las clases presencialmente, es decir, que vayan los niños a la escuela, porque los números han bajado y siguen bajando, que eso es lo importante. Sigue menos de 10, ya estamos, ahorita, ahora ya no dicen 5-1, 5-4-9, ahora dicen menos de 10. Pero bueno, pero han bajado. Buena noticia, lo que no entiendo, como el número no es 0, porque el número no es 0. El número no es 0, ¿por qué no empezaron ya en las clases? Bueno, están diciendo de que debido a eso, muy posible de que puedan ir. Muchachos, hay personas, y padre, yo en eso, al César, lo que es el César, tengo que felicitar. No estoy diciendo de ninguna forma que debe de ser 0 para empezar. Lo que estoy diciendo es que, como no es 0, ¿cómo no ya empezar? Pero lo que yo entiendo, y la posición que está tomando el superintendente, que yo lo aplaudo de verdad en ese aspecto, porque él está diciendo de que va a dejar de todas maneras el mismo también a través del internet, ¿no? Porque hay muchos padres que están preocupados, que no quieren mandar a sus hijos, que quisieran que estuvieran en la clase, y va a dar el servicio. Hay que aplaudirlo. Por lo menos eso sí, está haciendo cosas sabias. Tengan la decisión. Exacto, están tomando situaciones sabias. Así que el comienzo no ha sido tan complicado en el día de hoy. Y hay muchas más noticias, pero no creo que las vamos a discutir. Vamos a quizás escoger un programa para analizarla a lo mejor la semana que viene, pero no hoy. Hoy vamos a hablar de algo interesante. Como ustedes saben, los miércoles tenemos a la doctora Cristina Balinotti, que desde aquí le damos los buenos días, doctora.
Buenos días, doctores, buenos días para ti. Ajá. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Pensamos, porque Me alegro. podemos estar Sí, bueno, asintomáticos. ya nos levantamos es mucho, ¿no? No hay duda ninguna, pero fíjese usted el tema de hoy. Lo voy a leer porque no quiero agregarle o quitarle palabras. Es el síndrome de la abuela esclava. ¿Qué es ese síndrome? La doctora nos lo va a explicar y nos va a llevar de la mano. Buenos días, que comencé y empezamos a intercambiar y no nos dimos los buenos días. Y es costumbre ya decirnos los buenos días. Se ve bien relajado usted, doctor Llamo, se ve que descansó bien. Es decir, eso es importante. Y el doctor Fernández siempre viene con una... Yo no sé si él hace ejercicio antes de venir, porque él viene hype, ¿no? Viene... Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Todo Muy bien. bonita combinación, doctor. Me encanta la combinación. Thank you. Doctora, guíenos Sí. y llévenos de la mano porque el título del programa, el síndrome de la abuela esclava, imagínense cuántos problemas tenemos para hablar de la esclavitud. Así que vamos a aclarar rápido qué significa el síndrome de la abuela esclava. Bueno, el síndrome de la abuela esclava se refiere exclusivamente a las abuelas que crían a sus hijos, que crían a sus nietos y que están con ellos constantemente. Los padres se han desligado de esa responsabilidad por razones laborales. Este síndrome fue descubierto hace mucho tiempo por un cardiólogo, exactamente en el año 2000. Vamos a la primera gráfica. Y allí se ve en la primera gráfica el libro que escribió el doctor Antonio Guijarro Morales, un médico cardiólogo, profesor asociado de medicina en la Universidad de Granada y jefe de cardiología del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Y él escribe este libro porque en su consulta durante muchos años recibía mujeres entre 50 y 79 años de edad con cierta patología clínica, particularmente dolores en el pecho. Esto lo veía en mujeres que, a pesar de que ellas no se quejaban de estar criando a sus nietos, eran mujeres que en efecto, a través de la consulta, se descubría que por razones de responsabilidad familiar estaban criando a esos nietos. ¿Y qué decidimos con criar a nietos? Levantarse a las 6 de la mañana, preparar el desayuno o irlos a buscar a la casa de los hijos, llevarlos al colegio, hacer las compras para ella y los hijos, el almuerzo, regresarlos a la casa del colegio, ayudarlos en las tareas, finalmente leerle un cuento cuando se duermen. Y muchas veces está ocurriendo, porque continúa en incremento este síndrome, que preparan comida para sus hijos, porque los hijos luego de trabajar llegan a la casa o van a la casa de la abuela a comer. Es decir, que esto no se termina los fines de semana, como los hijos tienen que descansar, muchas veces se quedan también con los nietos. Los síntomas que presenta en la próxima gráfica, lo vemos, son síntomas físicos y síntomas psicológicos. Existe una hipertensión arterial con oscilaciones bruscas, dolores en el pecho, palpitaciones y taquicardia, hiperglucemia por estrés, que lógicamente empeora la diabetes, cansancio, debilidad y decaimiento en el orden de lo psicológico, caídas fortuitas como que las piernas no pueden sostener su cuerpo, tristeza, desánimo, desmotivación, en algunos casos depresión clínica, malestar general, disconfort, sentimientos de culpa por ese malestar. Porque ellas dicen, ¿cómo es posible que yo me sienta así con esta responsabilidad que tengo frente a mis hijos? Sin embargo, no se lo cuentan a nadie, no se quejan con nadie. Van a la consulta del médico solamente por esas dolencias. Guijarro Morales descubre que al ser internadas mejoraban inmediatamente y aún sin el tratamiento correspondiente, mientras que antes, sin estar internadas y en su rutina diaria, no respondían con el tratamiento convencional a ninguno de estos síntomas. Esto nos lleva a la tercera gráfica, que es el iceberg de las abuelas esclavas o abuelas canguro.
¿Cuál es ese iceberg? Bueno, el iceberg, la parte que se ve del iceberg, es que en la consulta médica y con amistades se declaran felices con su vida familiar. No les pasa nada, pero en su mundo interno, emocional, profundo, en el fondo, se sienten extenuadas y conscientes de que sus obligaciones superan sus fuerzas. Y aquí estamos en el estrés, en ese estrés, porque el estrés es justamente se desarrolla cuando creemos que nuestras fuerzas no están a la altura de las circunstancias que afrontamos. En la próxima gráfica vemos que entonces el síndrome de la abuela esclava es un cuadro clínico grave, una enfermedad que afecta a mujeres maduras sometidas a una sobrecarga física, emocional, que origina graves y progresivos desequilibrios somáticos y psíquicos. También se extiende este síndrome a aquellas abuelas que reciben nuevamente a sus hijos casados por razones económicas con los nietos, o aquellas personas mayores que están cuidando de enfermos en la familia. Pero la mayoría es, y debido a la época que vivimos, cada vez más el incremento de la abuela que cría, no ya que participa de la vida de los nietos, sino que los está criando. A tal punto que en la próxima gráfica vemos que la Organización Mundial de la Salud, en la próxima gráfica, reconoce que este síndrome o este abuso del rol de la abuela es otro tipo de maltrato hacia la mujer. Con lo cual, el maltrato hacia la mujer no es solamente de parte de un marido enfermo, golpeador, abusador emocional, sino que también puede venir de parte de aquellos seres que más amamos y que más nos aman, porque los hijos no hacen esto de manera deliberada, no se dan cuenta. La abuela está esperando que se den cuenta, pero no se dan cuenta. Como dice el doctor Guijarro Morales, son hijos ciegos, no son hijos que no aman a la abuela. La licenciada Encarni Liñán, de la Universidad de Granada, diseñó para sacar el perfil psicológico y sobre todo social de estas abuelas un cuestionario del síndrome de la abuela esclava. Y ahí vamos a la próxima gráfica. Son 4 preguntas en la próxima gráfica. ¿Por qué esta abuela se siente tan comprometida? ¿Por qué no se liberan de esta carga? ¿Por qué asumen estas situaciones como suyas? ¿Por qué la abuela y no el abuelo? Y acá vemos que si bien hay abuelos abusados a este nivel, son muy pocos, porque el varón puede decir con más facilidad y con cariño que no, hijo, esto no es para mí, no lo puedo hacer. Pero la mujer, la abuela, le cuesta mucho decir ese no a los nietos, a tal punto que Ana Freisa, una psicóloga de la Universidad de Córdoba, intentó hacer una estadística al respecto y determinó que no es, y subraya, que no es lo mismo ser abuela que abuelo, ¿verdad? Porque no puede encontrar un solo hombre que tan siquiera cuide a su nieto 12 horas, la Universidad de Córdoba, estamos hablando en España, 12 horas semanales. Entonces, de acuerdo con estas preguntas, la próxima gráfica, el perfil psicológico y social de estas abuelas es que son personas de mediana edad, con excesivo sentido del deber y la responsabilidad, aprendieron a obedecer sin chistar. Recordemos que era épocas, no son las chicas de 20 o 30 años ahora, mujeres más obedientes, no suelen quejarse debido a la educación y valores aprendidos, y educadas en la dedicación a la familia, es todo lo que han hecho en su vida. No saben decir que no a los hijos. ¿Por qué? Porque temen perder el amor de ellos, el amor de sus nietos, porque su motivación es sentirse activas, tener compañía, porque lo hacen como algo natural y se sienten responsables hacia sus hijos, que ya son grandes y tendrían que enfrentar sus propias responsabilidades. Y además, porque un rasgo altruista, porque para los hijos sería una alternativa muy cara. Hemos visto abuelas que dicen que se hubieran decepcionado si no le hubieran pedido la crianza de los nietos. Vamos a las estadísticas en la próxima gráfica.
En los Estados Unidos, el American Community Survey, el Buró de Censo y la Administración para Niños y Familias indicó, de acuerdo con una encuesta muy importante que hizo, una estadística, y además este artículo que está abajo, cuando los abuelos crían a sus nietos, un llamado a la atención, que Estados Unidos el 5% de menores viven con los abuelos y la tercera parte de ellos, los abuelos los crían. En la Florida, que forma parte de la zona 4, en la que divide la Administración for Children and Family al país, en la zona 4, que está con otros estados como Carolina del Norte, del Sur, Wisconsin, Florida, tiene 167.162 niños criados por los abuelos. Niños menores, por supuesto, menores, la mayoría de 6 años, lo que indica el 57,7%. También hay estadísticas en Europa y América Latina. En Europa está el estudio Grandparenting Europe, que dice que España tiene el 17% de los abuelos que cuidan 7 horas diarias a sus nietos. Prácticamente es un trabajo de hora completa. Suecia, Holanda, Dinamarca, Bélgica, nada más que el 2%, porque han desarrollado políticas fiscales y políticas de ayuda a las familias, a los padres con esos niños. Hungría y Alemania tienen modificaciones fiscales para que los abuelos cobren. Por supuesto que América Latina, por supuesto que nosotros estamos en el 60%, los latinos estamos en el 60% de hacernos cargo las abuelas de los nietos. Entonces, en la próxima gráfica nos preguntamos, abuelos y nietos, ¿dónde está el límite, verdad? Y vemos que el límite está en el compromiso de ayuda a los nietos, de contribución si hay una enfermedad, si hay vacaciones, si en algún momento quieren descansar, si nosotros queremos traerlos con nosotros los fines de semana. Pero el compromiso es de ayuda y no de crianza de los nietos. Los abuelos no pueden ser los padres sustitutos de sus nietos porque le sacamos al nieto la posibilidad importantísima de tener una abuela, porque la abuela mima, la abuela consiente, la abuela se divierte con el nieto, y si es la mamá, y se transforma en la mamá, tiene que poner límites, tiene que poner reglas, y entonces ¿dónde queda la abuela? Ese rol tan rico de transmisión de tradiciones, de transmisión de valores, que son distintos de la generación de los padres, por supuesto. Esto está avalado por la biología, porque hay una teoría interesante de la antropóloga Hawkes, que dice, Christian Hawkes, que descubre que se llama teoría de la abuela, que la abuela surge en la sociedad humana muchos años atrás, con un linaje de primates, 2 millones de años atrás, que con el tiempo se iban a transformar en el Homo sapiens sapiens, que en ese momento ocurrió una gran sequía en todo el planeta. Y entonces las crías destetadas ya no se recurrían a comer los alimentos directamente ellos del suelo. Y entonces las abuelas mayores de aquellas congregaciones de primates comenzaron con sus propios dedos a rascar la tierra y sacar los tubérculos de las raíces para poder dárselos a los nietos. Es decir, que la función de la abuela, muy atrás en el tiempo, era de una contribución mayúscula, porque eso los alimentaba. De esa manera pudieron surgir, y esto es lo que los biólogos indican, los biólogos evolucionistas, que se logró llegar a este grado de evolución del Homo sapiens sapiens. No fue pararse en 2 piernas, sino esta contribución de la abuela que le permite a la madre estar más tiempo con su cría, crear las relaciones de apego y también relaciones de apego con el esposo. Vale decir que tenemos que pensar en que hay que renegociar nuestras hijas con sus parejas, nuevas formas de relación que sean más igualitarias, en donde la abuela esté, en donde estemos presentes, ¿verdad? Pero no sustituyendo el rol fundamental de las madres. Los abuelos que cobran, hay países que cobran,
remunerarla como es, bueno, acá no ocurre todavía, pero esta remuneración, digamos que es institucionalizar un abuso social. Eso es lo que yo pienso. De todas maneras existen, acá en Estados Unidos está la Asociación Americana para Personas Retiradas, que ayudan inclusive económicamente a estas abuelas madres o a estas abuelas canguro, que tienen consigo a sus hijos, a sus nietos, en momentos en que a lo mejor debieran disfrutar de una mayor relajación y de disfrutar de sus nietos cuando ellos pueden, ¿verdad? Y también de sus parejas. Doctora, si usted me permite, porque hay muchas preguntas Sí. en cuanto a lo que usted ha explicado, y me gustaría entrar en esa interacción para poder aprender un poquito más. Pero algunas nóticas que yo he hecho nada más. Si se les paga, entonces dejan de ser esclavas, porque ya serían trabajadoras. La otra es, si no la cuidan los abuelos, en caso de que tengan esa necesidad, tenemos que ponerlo en un centro donde cuidan a niños que no tienen ninguna relación familiar y van a ver las cosas de una manera totalmente diferente. O sea, quiero tocar esos temitas porque los tengo en la mente y muchos más, pero quiero también que mis compañeros aquí, y estoy seguro que ambos tienen una cantidad de preguntas enormes, porque en el sistema nuestro los abuelos juegan un papel importantísimo en el desarrollo de nuestros nietos, ¿no? Como fuimos papás, aprendimos la experiencia de ser padre y criar, pues cuando se llega abuelo se llega con mucha más experiencia y quizás eso pueda aportar la parte positiva para el niño. Doctor Fernández. Sí, y en nuestro programa hablamos muchísimo en diferentes contextos la importancia del núcleo familiar, ¿no? De tratar de seguir con eso, de no dejarlo. Ahora, y como usted dice, yo mismo tengo edad para ser abuelo, no soy abuelo todavía. Quiero a mis hijos muchísimo y me imagino que en algún momento, si ellos tienen hijos, los querré ayudar totalmente y lo que quieran. Pero hay una línea, me parece, cuando la doctora nos enseñó diferentes gráficas de diferentes trastornos físicos, emocionales, psicológicos a estas abuelas, llega a un punto, quizá, y no intencional de los hijos, pero de un abuso de esa abuela, ¿no? De que se siente tan comprometida a hacer esa función. Y les digo una cosa, hay necesidad, correcto, porque número uno, si la abuela lo quiere hacer y no está padeciendo de esas cosas, fantástico y aplauso. Y sí hay situaciones donde hay, como digo, necesidad de ayudar a los hijos, porque todo lo hemos pasado, que necesitamos una mano con algo, y no es criticarlo, pero sí tenemos que tener ojo, nosotros, los hijos, que tenemos padres que están contribuyendo tanto o quieren contribuir, o nos quieren a nosotros y a nuestros hijos, de tener ojo, de no hacerle daño a lo que pudiera ser nuestros padres, a esos abuelos, porque sí hay una línea muy finita de hacerle daño a esa abuela y a esa persona. Doctor Llamo. Es interesantísimo el tema, ¿no? Sí lo es. Primero, bueno, igual, Luis tocó un tema, bueno, todo lo que se ha dicho es muy importante, pero está obviamente muy relacionado. Pero Luis decía, bueno, pero si no lo cuida la abuela y los abuelos, tienes que mandarlo a un centro. Exacto. Y no tiene la familia no está presente, ¿no? Obviamente es un punto. Ahora, el doctor Fernández dice el otro punto que también es lógico. ¿Hasta dónde? Porque biológicamente tenemos diferentes etapas en la vida, ¿verdad? Cuando somos padres tenemos ciertas responsabilidades, pero tenemos una energía física y mental para cumplir esas responsabilidades. Obviamente, a medida que envejecemos, yo voy a ser abuelo pronto, ya cambia, no tenemos la misma energía física y mental que teníamos antes. Esa es la razón por la que siempre decimos los abuelos están para malcriar a los nietos, más condescendientes, ponen menos reglas, porque obviamente no tienen la misma energía para hacer lo que hacían cuando eran padres. Son etapas diferentes en la vida y obviamente pensamos diferente en cada etapa. Muy fina la línea. Le quería preguntar a la autora, ella dio unas estadísticas
donde vemos que América Latina, el porcentaje es mucho más elevado, muchísimo más elevado que en Europa y que el propio Estados Unidos, en otras regiones, hablando de la Florida, separando de la Florida, donde vemos más latinos. La pregunta es para la doctora si esto es solamente un problema económico de necesidad de ayuda o también es un problema cultural, un problema de idiosincrasia, donde estamos tan acostumbrados a ese rol de los abuelos que lo seguimos arrastrando. Y yo lo viví, mi mamá desafortunadamente ya falleció, pero mi mamá era así. Quería tener los nietos y algunos de los nietos se criaron mucho con ella. Y ahora tengo dos hermanas que van por los mismos pasos, que a veces yo tengo que decirles, oye, ustedes no están tan mayores y necesitan tener un poco de relación de pareja con sus esposos, tienen que tener cuidado, porque no solamente mis hermanas, no solamente con los nietos, es que las tías y quieren ayudar a todo el mundo. Y yo le digo, está bien, pero tienes que tener una línea donde tú definas que tú tienes que tener tu propia vida también. Y ayudar a los demás en una medida, pero y es difícil porque no es fácil, se sienten mal, como dice la doctora, tienen un sentimiento de culpa si no hacen algo extra. Este es un tema bien profundo y vamos a seguirlo analizando profundamente, pero tengo que hacer una pausa antes. Pero quiero que incluirle también en algo que ustedes dijeron, que yo estoy muy de acuerdo, pero el aspecto económico. En ese aspecto, que si le pagamos como una remuneración por la labor que hace, entonces no tiene el mismo impacto en la persona, en la abuela, para que se pueda llegar a ese síndrome. Esa es una pregunta que es importante, pero vamos a dejarla, vamos a dejarla para después de estos mensajes. No se pierdan de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana el mejor programa médico del sur de la Florida a través de Facebook Live y YouTube. Y de 12 del día a 1 de la tarde a través de la Meca Radio, la mejor emisora de radio en el Internet. ¡Te esperamos! Bueno, ya de regreso con ustedes. Le hemos dejado una tarea durísima a la doctora. Para ella es fácil, pero le hemos dejado una tarea durísima para que nos ayude a quizás entender con más claridad cuando hablamos de la esclavitud de las abuelas, ese síndrome. Doctora. Sí, bueno, con respecto a si la abuela cobra y entonces ya en ese caso no es esclava, sigue siendo esclava, remunerada, bueno, por decirlo así. Yo creo que no se puede, y esto lo dijo la socióloga Ana Escobedo en la Universidad Autónoma de Barcelona, no se puede institucionalizar un abuso social. Cuando le pagamos, le estamos institucionalizando. Yo creo que los hijos deben, y esto es una conversación a desarrollar con los mayores de parte de aquellos que se quieren casar. Hay que hacerle ciertas preguntas. Tú estás en condiciones de quedarte los primeros 3 años, hacer un part-time tan siquiera y quedarte con tu niño. Todas estas preguntas no se plantean porque la abuela está a la mano fácilmente. No, si trabajamos todo el día. Y créeme que conozco muchas familias que están en esta situación en que de lunes a viernes
no están nunca los padres, solo los abuelos. Entonces, el abuelo es algo que está a la mano. Y obviamente, en muchos casos, a lo mejor conscientemente también, algunos hijos dicen, bueno, pero si no hacen nada ahora, si están libres, si están retirados, bueno, justamente están retirados para realizar otro tipo de tareas, pero no la tarea extenuante de criar un niño, porque si bien tenemos mucho amor y mucha experiencia, como tú dijiste, Luis, no tenemos la misma energía, no tenemos la misma fuerza. Entonces, esto es cultural, por supuesto que es cultural, pero fíjate que se manifiesta en todos los países del mundo. Algunos le han puesto soluciones, como por ejemplo pagarles, otros soluciones de ayuda a las familias con esos niños, guarderías, por ejemplo, en los centros de trabajo, digamos, se ocupan de la parte social, porque esto tiene que ser algo, el dicho dice que necesitamos una villa para criar a un niño, y esto es verdad, no necesitamos a la abuela, necesitamos la villa, que son las instituciones que ayudan a esos padres que necesitan trabajar para poder poner comida en la mesa. Ahora, hay excepciones como las abuelas de pronto de hijas que han quedado embarazadas o de hijos drogadictos o de hijos que lamentablemente fallecieron. Esos son casos excepcionales en donde desde ya que las abuelas estamos allí para poder ayudar a esos nietos. Pero no porque sí, no porque, bueno, yo voy a trabajar y entonces que se quede el abuelo y la abuela que no hace nada, porque todo recae sobre la abuela. Así que es cultural, y sobre lo cultural se está montando lo económico, porque en países muy desarrollados y en países subdesarrollados necesitamos de la abuela. En los desarrollados porque, bueno, salimos todo el día a trabajar. En los subdesarrollados también porque no nos alcanza y a lo mejor trabajamos más, ingresamos menos. Con esto te digo que muchos abuelos están inclusive económicamente poniendo dinero para comprar comida, para comprar útiles. Claro, es una miríada de situaciones sociales, pero ¿cuál es el norte o la luz al final del túnel? Tratar de componer esta situación. El doctor Fernández hablaba de evaluar. Hay abuelas muy jóvenes, ¿verdad?, que todavía están en ejercicio pleno de sus fuerzas. Hay abuelas de 42, 43 años, ¿verdad? Entonces, que lo pueden de pronto ver. Tenemos que también evaluar qué quiere hacer mamá, qué quiere hacer. ¿Quiere ser la abuela o tiene algo pendiente? Y si quiere serlo, ¿está enferma? ¿Tiene alguna condición preexistente? Tenemos que evaluar, así como pensamos en ganar dinero, tenemos que pensar en ganar salud a nivel familiar haciendo esas preguntas, Luis. Ya. Y doctores. Eso es lo que nos trae, bueno, por lo menos a mí en particular tengo una cantidad de preguntas tremendas, pero quiero dejar a mis compañeros de batería que puedan analizar esto, porque personalmente es muy difícil que en una familia hispana el abuelo no juegue un rol mucho más activo y participante, en el cual no solamente a veces es cuidar a los niños, sino a veces es ayudar a la casa que pueda seguir funcionando bien también. Esas cosas pasan. Pero otra que yo creo que es extremadamente importante es que ellos no se mudan con los niños para poderlas atender, porque muchas veces esos niños están, cuando salen de la escuela, están unas horas con esos muchachos para que estén afuera, o aquel que nada más que tiene, sale después que a las 12 del día o a la 1 de la tarde, y entonces almuerzan porque los padres tienen que estar trabajando, cada uno de ellos, y entonces los muchachos se pasan ahí, almuerzan y después los padres pasan y los recogen. O sea, ¿cómo podemos definir cuando esa abuela cría a los hijos? Porque en realidad no creo que los críe, sino es que ayuda en su crianza, no hay duda. Y que ellos van a aprender de los abuelos una serie de valores que son importantes, que a lo mejor no la adquieren de sus padres, porque la diferencia de edad también influye mucho. Quisiera que ustedes pudieran, si tienen en la línea de pensamiento esta que yo hago. Es que todo lo que se ha hablado, todo el mundo tiene un punto válido. Tú tienes un punto válido en lo que estás diciendo. Pero el doctor Fernández y la doctora decía, evaluar cada caso como en todo. Individualmente. Individualmente.
porque si los abuelos están saludables y tienen todavía la energía y quieren hacerlo también, y ojo con eso, porque a veces el abuelo dice, bueno, no, tengo la tarea de recoger a los nietos a tal hora, todos los días, de lunes a viernes, y a lo mejor el jueves lo habían invitado a pescar al abuelo, y el abuelo ahora no puede ir a pescar. O no quiere ir a pescar porque para él es importante el otro. Es más importante. Es más importante, pero fíjate una cosa, como dice la doctora también, el abuelo se retiró, trabajó, crió a sus hijos, porque crió a sus hijos, a nosotros que ahora estamos en este rol. Que a lo mejor y entonces, tus abuelos, el abuelo también tiene derecho al día que quiere ir a pescar, poder ir a pescar, ¿no? Sí. O sea, pero a lo mejor tus abuelos participaron también contigo en ese aspecto, aunque las diferencias de donde uno crece, esos valores y esa cultura cambia totalmente. Pero a lo mejor tus abuelos, a lo mejor todos los días participaron con tu crianza, y no quiere decir que te criaran. Y lo que uno no las sabía uno no la recuerda con esa vivencia. Pero yo me recuerdo, yo iba todos los días que se me vuelve a pasar ahora. Y también, doctor, el balance también de que si no se le da cierta responsabilidad a nuestros padres como abuelos, va y se sienten tocados, dolidos o sin participación, y hablamos constantemente de mantener a nuestros padres activos y con diferentes cosas. Hay un balance ahí como eso, a fine line, pero muy bien dicho, doctor. Pero como tú dices, es una línea muy fina. ¿Y a dónde cruzamos el uso y a dónde llegamos al abuso? Es cierto. El abuso, sería interesante, doctora, en estos meses, por ejemplo, que se le han dicho a las personas que no acerquen los niños a los abuelos por lo de la pandemia, ¿no? Y para protegerlos y etcétera. Si algunos de esos abuelos se han sentido relieved o relajados, o se han dado cuenta de que hay otra parte de la vida que no es criar a los nietos, o si se están sintiendo molestos porque no pueden estar alrededor. Sería interesante. Me apuntas en la lista. Yo soy de los molestos. Yo soy de los molestos. ¿Me entiendes? Dicen, tú lo has dicho varias veces. Yo soy de los molestos. Pero, sí, doctora, ahora, yo sé que usted quería, dígame. El abuso empieza, y la línea la tenemos que trazar. Si el abuelo tiene la obligación, no lo hace porque le gusta que venga a la tarde el nieto a la casa. Tiene la obligación de irlos a buscar al colegio, de hacerles de comer y estar 7, 8, 9 horas con ellos todos los días, de lunes a viernes. Los fines de semana, muchas veces también, como decía antes, los tienen porque los padres tienen que descansar, porque trabajaron mucho. ¿Y cuándo descansan los abuelos? Me pregunto yo. Entonces, yo creo que es una línea fina, pero no debemos confundir los términos. Claro. Cuidar a un nieto no es criarlo. De pronto, es autorreferencial. Yo tengo una nieta de 12 años. Mis hijos han viajado. Pues yo me he quedado cuando ella tenía 5 o 6 años, y me he quedado también cuando estaban enfermos, ellos, a cuidarlos. Pero esas son excepciones. Y déjame decirte que tener 20 días, a una niña de 5 o 6 años es bastante extenuante. Imagínate tú todos los días de tu vida, ya a cierta edad. Vale decir que estar presente en las enfermedades, y si yo quiero como abuela, la llamo a mi hija y le digo, voy a ir a buscar a mi nieta para que me la traigo a casa el fin de semana, o me la traigo a casa 3 o 4 días, pero yo lo decido. No lo deciden ellos por una imposición desde afuera. Yo creo que eso es lo que no tenemos que confundir. Creo que el abuelo tiene que participar, viajar con ellos. Y si se viaja con los hijos, por ejemplo, uno de pronto se queda más con los nietos. Es tan importante estar con los nietos, se aprende tanto de ellos. Y la necesidad. Y uno les aporta tanto, como por ejemplo, yo hablaba con mi nieta lo que se bailaba cuando yo tenía 20, 30 años, 20 años, 17 años, ¿verdad? Y esas cosas, esas novedades, que son las tradiciones de una familia. Y que no lo podemos hacer si estamos bajo estado de estrés profundo.
cocinando, lavando, planchando, llevándolos a la escuela. Al final nos ponemos en papás refunfuñones los abuelos. Esta es la verdad. No, yo entiendo lo que usted dice, pero déjeme decirle, y voy a hablar en mi caso en específico, yo no tengo la capacidad, no soy psicólogo para poder hablar por el resto de los demás, pero yo le voy a decir cómo yo reacciono. Yo sí soy uno de los molestos por no poder tener intercambio con los nietos como uno lo debería de tener, porque a mí eso no me quita vida, me da deseo de vivir más. Claro, Y mi nieto, por ejemplo, porque usted me preguntó en la pausa, Luis, ¿no te gusta pescar? Ellos tienen barco de pesca y van a pescar. Y mi nieto, es rara la semana que no me pregunta 2 o 3 veces, Abu, como me dice Abu, ¿quieres ir? Vamos a ir el sábado a pescar para que vaya. Él está desesperado para que yo vaya. Porque quiere competir. No, el problema mío es que no es lo mismo para mí. Ya ahí sí tiene la edad, porque ya yo tengo una edad avanzada y estar 5 horas bajo un sol, 5 horas bajo un sol extenuante. Creo que tiene 59 años. Son amigos míos, son amigos míos. Pero no hay duda. Yo creo que ese intercambio, y lo que usted mencionó con el problema del coronavirus, de que en Italia le dijeron abracen a los abuelos, el impacto que tuvo psicológicamente y todo, que fue algo positivo. Ahora, si ya estamos hablando que hasta en los fines de semana, que esto es una rutina, esto sí es un abuso. Eso es otra cosa totalmente diferente. Claro, Y si lo pensamos de esta forma también, muy exageradamente sencilla, en una empresa, ¿no? Uno tiene un equipo y piensa que todo el mundo debe de contribuir, claro que sí, parejamente, a team, igual que en la familia. Yo les digo, no tengo nietos, tengo 2 hijos y Deja que los quiero los tenga. unconditional, que se peinen el pelo o se laven los dientes o no, hago cualquier cosa por ellos. Claro. Y a la misma vez espero de que ellos, y vivimos juntos, gracias a Dios, que ellos contribuyan algo, Lógicamente. y igual en esa relación de padre, hijo, nieto, cuando la doctora dijo, sí, el abuelo se puede sentir obligado, a hacer algo, y me imagino que el psique o la psicología de eso, si todo el mundo está contribuyendo, es más fácil. Claro. Que no se vuelva una persona esclava o sentirse Claro, esclavo. no es que es una tensión entre la familia que yo no creo que tiene. O sea, uno tiene que hacer las cosas espontáneas y que le guste hacerlo. Hay veces que uno tiene responsabilidades que a lo mejor no es agradable, pero tú tienes que hacerlo porque es tu responsabilidad. Yo estoy seguro que cuando nazca tu nieta y tu hija te diga, mira, tengo que salir por alguna razón, vamos a dejarle la niña ahí, ¿usted cree que hay algún problema? El nieto. Perdón. Las niñas son bastante. No, si nosotros lo pronosticamos aquí en el programa. El niño. Yo estoy seguro de que usted va desesperadamente a recibirlo con una alegría enorme, que no va a ser ningún trauma para usted. No, yo no Es lo que te quiero explicar. Sí, definitivamente. Ni te no vas a tengo sentir ninguna duda. obligado por hacerlo, ni nada. Lo que pasa es lo que tú mismo dijiste, bueno, creo que al final todos hemos coincidido en lo mismo, hasta un límite donde... Claro, no, el abuso no. Donde, obviamente, van a pasear este fin de semana a ellos y yo me quedo con el nieto encantado de la vida. Va a haber otro fin de semana que yo quiero tenerlo, aunque ellos no me lo quieran dar. Y que te den el niño, Pero lo que sí no puede pasar es que sea una responsabilidad mía de abuelo de todos los fines de semana y nosotros quitarle la responsabilidad a los padres, porque al final los padres tienen todos sabemos que la vida de nosotros cambia una vez que tenemos hijos. Es otra responsabilidad totalmente diferente y nosotros no podemos quitarle eso a los hijos nuestros. Y deja que tengas nietos. Exacto. Yo no me pierdo un juego que jugaba donde fuera que jugaran, ahí sí a un sombrero enorme y me vería debajo de una mata, pero yo lo iba a ver. Le hablaba a Juan David sobre esto, lo iba a ver, porque eso para uno es la vida. Pero claro, a mí me da vida. Pero eso está perfecto porque tú tienes el tiempo como abuelo para ir y la estamina. Exacto, y quieres hacerlo, eso está perfecto. Pero lo que no debe pasar es que todos los fines de semana el abuelo tenga que hacerse responsable del nieto porque los padres decidieron que ellos trabajan de lunes a viernes y todos los fines de semana van a descansar. Ellos tienen que tener tiempo útil, tiempo también con los hijos, porque si no, nosotros estamos tomando el rol de los padres. Es verdad. Y los padres no están teniendo ese tiempo, ¿cómo se llama, doctora? Ese tiempo. El de apego, el de tiempo, calidad de vínculo. Exacto. No tiene ese quality time, como se dice acá,
para tener con los hijos, porque ahí Es cierto. donde ellos van a desarrollar cierta relación con los hijos que es diferente a la que tienes de lunes a viernes cuando Ya, el claro. niño llegó de la escuela o del daycare, donde sea, y tienes que hacer las tareas y tienes que hacer esto, es poco el tiempo. Pero los padres Tienes que que no- coger esos 10 minutos de que hablamos muchas claro, veces acá para sentarte con los hijos y saber qué pasó, etcétera. Pero el fin de semana entonces tienes más tiempo de hacer Pero los cosas padres con que no hacen eso, que no participan en eso, son padres que ellos, de su manera como se desarrollaron, los entrenaron para que reaccionaran de esa manera. Porque fíjate tú lo que yo te digo, los padres, en el caso de mis nietos, vuelvo y repito porque es el ejemplo que yo tengo, iban a los deportes, pero ahí estaba el abuelo, el que más gritaba era yo, para que lo sepa, el que más gritaba era yo, pero estaban los dos viendo el desarrollo del muchacho. Y a mí eso me daba satisfacción. Bueno, fíjese, ¿De verdad? no tan solo estaba Y usted bueno, participando, lógico, pero ver... mira, yo pasé tiempo, semanas en las que me iba a grabar con mi nieta, me la llevaba, la llevé a WLRN, Claro. y iba a las conferencias, Claro. y ella estaba, pero se portaba muy bien, Esa- porque estaba con la abuela, porque quería estar y participar, y no Ya. sabes lo orgullosa que se siente. Claro. Pero todas esas cosas son las vivencias que uno le traslada. La estás Exactamente. inspirando, Exactamente. no te está viendo cansada, con dolores en el cuerpo, cocinando, muda, porque a veces no se puede hacer todo y muchas veces los abuelos, el varón, no puede ayudar tampoco. Es verdad también, es cierto. Pero Entonces, eso hay es tan, alternativas. tan importante. Pero hay alternativas, porque nosotros somos todas las alternativas, hay alternativas. ¿Por qué? Porque si los padres tienen la necesidad y tú tienes al niño, bueno, y tu esposa, la abuela, está en unas condiciones que no le permiten quizás tener esa función, pones a una persona para que asista a tu esposa, y la tienes en un lugar seguro donde tú sabes que no puede pasar nada, y ahí tiene otra persona que la abuela la está Ahí está. vigilando y puede Perfecto. resolver el problema. Lo que quiero decir es Perfecto. porque uno tiene que Perfecto. buscar la seguridad también para ese niño, porque no estoy diciendo que tú no puedas mandar a un lugar, a un centro, porque lo atienden muy bien. Bueno, no quiero tampoco aparecer de esta manera, pero uno siempre trata de estar atento a cualquier cosa que pase. Y no tan solo eso, yo en mi caso, que sí tuve un rol de mis abuelos, que tuve la bendición de conocer a los 4, Qué bueno. y tuve mucha interacción con ellos, fueron una parte muy importante de mi vida. Y he tenido orgullo, ¿no?, de que mis hijos tuvieran mucha interacción con mis padres, pero como usted decía, usted estaba ahí gritando más Claro. que nadie. Pero a la vez, fíjese, me parece, y yo no soy psicólogo tampoco, que si esa relación suya con su hijo y con su nieto, y usted está viendo que sus hijos están siendo padres, Sí, correcto, eso Exacto. le da orgullo a usted totalmente. también, que están tomando, Totalmente. Y Claro. de nuevo, no es criticar a alguien que necesite ayuda. Necesitar ayuda es una cosa, pero quizás existe en situaciones que los padres no Sí, que no les... Bueno, porque yo creo que son víctimas muchos de ellos, porque no se criaron de la saben, manera adecuada. o no pueden o no entienden Claro. cómo ser padres y le tiran la carga a una persona ¿Es verdad? ya de más edad. El doctor lo dijo, usted lo dijo. es verdad. Tener hijos, por eso uno los tiene joven, ¿no? Es un dicho. Claro, no es lógico. Porque se necesita Claro, la la energía fuerza, y todas. claro, Pero claro. eso de que usted ve lo que está pasando me parece una cosa saludable, ¿no? Que todo el mundo Por está ejemplo, dando de su parte. Ya. Sí, doctora, por dígame. ejemplo, ¿cuántos matrimonios jóvenes conoces que se casan con un ahorro suficiente para comprar pañales los primeros años, para pagar el daycare, si es que va a ser así? Si tienen un plan de ahorro para los primeros 6 años, ¿qué van a hacer? El niño viene con un pan bajo el brazo, dice. Entonces, no sé, Dios proveerá. Ya. Y entonces, en realidad, el que termina proveyendo es la abuela. Tienen que tener un plan antes de casarse, nuestras hijas. Y además, en muchos casos hay abuelas que le piden, por favor, tener un hijo, así lo crío, así lo tengo. Porque ven en eso también la oportunidad de no cometer los mismos errores que cometieron con los hijos, Es ¿verdad? verdad. Entonces, hay que darle el permiso a las mujeres jóvenes. Si no quieren tener hijos, que no tengan hijos por la abuela, quiero decir. Porque se lo pide el marido, se lo pide la abuela. Que tengan hijos
como una verdadera vocación, porque tú sabes que el instinto materno no existe, existe el instinto a la procreación de la especie. Y el instinto materno es algo que se desarrolla o no en la constelación entre la abuela, la madre y la hija. Puede no desarrollarse. Ese instinto es el que nos lleva a priorizar al hijo, en el caso que esté desarrollado. No somos procreadoras, somos las madres que el niño nos necesita, porque estuvo en nuestro vientre por 9 meses, claro, y necesita estar con nosotros porque nos reconoce los olores, el ritmo cardíaco, la respiración, el ritmo al caminar. Necesitamos de eso. Muchas abuelas, por otro lado, trabajan y necesitan ganar dinero. Y entonces van a un part-time y luego van a buscar los chicos al colegio y suceden cosas tremendas, como pasó hace algunos años de esa abuela que se olvidó uno de sus nietos en el auto, ¿verdad? Por ese estado de estrés y de confusión, por tener que trabajar y tener que tener 4 nietos a su cargo porque la hija no podía. Es decir que es una cosa delicadísima y muy sensible y medular de esta sociedad. Pedirle a la mujer que se haga cargo de sus hijos y si no que no los tenga. Doctora, y que por supuesto cuando los tiene pida la ayuda y la colaboración de la abuela, que estamos ahí constantemente. Ese es otro tema. Como padres. Ese es otro tema para tratar que es bien profundo y lo discutimos hablando sobre este programa usted y yo, que toma bastante tiempo porque aquí se les facilita todo. La persona no tiene que planear para tener los pampers porque el gobierno se los brinda para que tenga los pampers y la ayuda y la asistencia médica. El sistema escolar tiene high school que atienden a las muchachas que están embarazadas, no tienen quien le cuide a los muchachos y ahí tienen su daycare y atienden y ella misma le dan el alimento y atienden al muchacho. Es decir, creamos las condiciones para poder ayudar a esas personas que tienen necesidad. Pero lo más importante es que vivimos en una sociedad donde el matrimonio no era lo que era antes, que se planeaba y se pensaba. Hoy en día es diferente, las sociedades van cambiando. Y entonces, desgraciadamente, debe ser, por eso es el porciento tan alto que hay en ciertos grupos, madres solteras. Y son una madre que tienen 2 niños solas, que no tienen a nadie, ¿y cómo van a sobrevivir? Entonces, si tienen algún padre que la pueda ayudar, esa es la solución perfecta. Si no, tienen que hacer lo que digo, que los muchachos pasan la mayor parte del tiempo, en vez de con la familia, con extraños, porque los tienen que poner en lugares para que lo cuiden, lo alimenten, y ya ahora hay muchos que ya lo van enseñando hasta para que puedan adquirir un poquito de dedicación y prepararlo para cuando lleguen a kindergarten. O sea, eso es lo que quiero decir. Esa es una realidad en la cual tenemos que vivir. Por eso yo creo que los que tienen la suerte de tener los abuelos es un potencial tremendo, porque estás ayudando a que esos niños se críen de otra manera diferente y no cometan los errores que a lo mejor por falta de lo que haya sido su madre o su padre lo creó, porque no solamente madre soltera, que hay una cantidad de hombres que también están solteros con muchachos, que es tremendo también. Imagínate, para mí eso sería una cosa difícil para atender a un muchacho, la verdad, para hablarte con honestidad, porque uno no está preparado para eso. Pero esa es la realidad en la cual vivimos y tenemos que buscarle su... Luis, el no es falta de amor, es responsabilidad. Es otorgarle el rol fundamental de la abuela a los nietos y no sustraérselo, criándolos. Yo creo que hay mucha profundización en esto, mucho buceo de profundidad que tenemos que hacer. Y en la sociedad, con ciertos temas, nos manejamos en la superficie, ¿no? Hacemos como un snorkel. Y tenemos que ir a profundizar qué es lo que nos está pasando. Creo que las familias tienen que reorganizarse en torno a esta posibilidad de tener un niño. E insisto que hay que estar presente, Luis. Los abuelos somos fundamentales. Yo sé. Una enfermedad, lo que fuere, que necesiten, estamos allí y dejamos todo lo que tenemos que hacer para ayudarlos. Pero eso es muy distinto, Luis, y quiero que quede bien claro, eso es muy distinto a tomar la responsabilidad de criarlos, Por otro lado, fíjate, Antonio Guijarro Morales invitaba a los hijos de estas abuelas al consultorio para expresarles su preocupación porque las abuelas estaban con un nivel de estrés importante. Y ellos decían, no, mamá siempre fue fuerte, mamá le encanta hacer lo que hace.
ella se siente muy bien y la abuela siente, dice, sí, yo estoy muy bien. Y en realidad hay una ceguera tal en torno a esto que no hay sentarse con el abuelo, con el padre, mejor dicho, la madre, y decirle, ¿estás de acuerdo en esto? ¿Te parece bien? ¿Cuál es cómo estás? Cuidarla, de la misma manera que cuidamos o pensamos en nuestros hijos o pensamos en la situación económica, pensar en nuestros mayores, que son los que sostienen la herencia cultural, las comidas. Qué lindo de vez en cuando ir a la casa de la nieta y poder hacerle una comida, en mi caso argentina, para que conozca, hacerle las empanadas argentinas o de cualquier otra cultura. Para eso está la abuela, ¿verdad? Claro. Y para ser sabia, porque ya somos sabias a cierta edad, Claro. más allá, no importa si estudiamos alguna profesión o no, hay una sabiduría de la vida que se la podemos trasladar a nuestros nietos. Ya. Doctora, no no, lo- doctora, no tiene que limitar esas empanadas a nietas. Aquí tiene un nietecito, doctora. Bueno, ya veo que Qué bueno le quedó, doctor. empanadas se las dejo abajo. Aquí tiene un nietecito, doctora, que no se ha acordado ustedes. El tiempo se me agotó. Con Qué todo tema muy gusto. bueno. Se acabó el tiempo. Se acabó. Tremendo, Un tema fascinante. Yo creo que vale la pena seguir, y más ahora con esta pandemia, en la cual por necesidad nos hemos distanciado de la familia. Yo te digo que para mí es malo, y uno tiene, qué bueno que ahora que ya están bajando los números podamos tener un poco más de intercambio, porque es necesario. Yo creo que eso te sube el sistema inmunológico, no hay duda ninguna. Pero, no, de verdad, en serio. Pero sí hay un problema en la sociedad, en la cual cada día vemos más problemas de madres solteras, vemos más problemas del divorcio como ha aumentado, y toda esa estructura de la familia se está destruyendo. Y tenemos que trabajar en eso para evitar de que eso siga sucediendo, porque ese es el árbol que jamás vamos a comer una fruta de él, sino lo que vamos a crear son problemas y problemas y problemas. Yo estoy seguro que el doctor Llamo, cuando venga a este mundo, ese nietecito, yo le voy a contar cuántas veces él va a dejar de ir a pescar por estar con el nietecito, y no se le va a ocurrir, y van a venir sus amigos, y muchos dicen, vamos a pescar, doctor, porque conoce dónde está el pesquero, y yo le digo, no, hoy no me siento bien, para quedarse con el niño. No, definitivamente. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo nace? Finales de diciembre. Oh, imagínate Ay, qué tú, lindo, si qué nace el lindo. 25 o el 24. Bueno, yo comiéndose- pienso que va a ser por ahí, porque es finales de diciembre, pero siendo primeriza, Usted seguro sí se adelanta un poquito. Wow. ¿sabes? Se adelanta, Vamos a sí. estar Pero tremenda cerca de fecha. eso. Sí, sí. Wow, qué rico, Very festive. qué rico, y varoncito. Yo voy a ver al doctor Llamo, yo voy a ver al Claro que doctor. también va a ir a pescar conmigo. Pero ya está planeando, ya está, ¿ves Sí, lo que ya te es digo? varón, Por supuesto. claro. Ya está planeando. Doctora, muchas gracias. De verdad, honestamente, tremendo programa. Y yo espero que en estos momentos difíciles de pandemia y de separación, esto nos pueda ayudar a aguantar un poquito más para lograr el objetivo de podernos unir todos como familia. Y por supuesto, escríbanos, díganos cuál es su opinión y qué temas le interesa a usted que nosotros podamos compartir con ustedes. Porque hoy, a las 12 del día, En la Meca Radio. nos sorprendió, Me se sorprendiste, me asustó. pero Y a las A la 3 y una a y a las las 8 3 y en muchas Facebook. otras horas con Luis Díaz. Ya, no hay duda ninguna. De verdad que sí, este programa, y compártanlo con sus amistades, porque de verdad que quedó excelente y muy positivo para la familia. Yo los veo mañana a esta misma hora.